El ingreso aragonés de inserción, que en estos momentos da una cuantía económica a 17.000 aragoneses, el 30% de ellos niños, cumple 25 años de historia. La DGA ha querido reconocer a los profesionales que la gestionan. Yo me siento muy orgulloso de que el Instituto Aragonés de Servicios Sociales en este momento tenga el presupuesto más alto de su historia, lo cual se ha traducido, como no podía ser de otra manera, en un avance sustancial en toda clase de prestaciones, desde el punto de vista de la calidad y también desde el punto de vista de la cantidad. Solo el 30% de los que la reciben son extranjeros y el convenio entre DGA y el Ayuntamiento para gestionarla ha pasado de 6 a 16 millones en los últimos 4 años. Este último se empieza a notar un descenso en las peticiones. ¿Cambios a lo largo de estos años? Pues ha habido cambios fundamentalmente sociales, es decir, apenas al principio había personas extranjeras que solicitasen la prestación, pero la evolución de la sociedad es lo que nos ha llevado al momento actual. Hay una bajada, pero no es muy significativa, porque lo que ahora estamos encontrando también es gente que está trabajando, pero con los contratos de trabajo que tienen no les llega para complementar todas las necesidades básicas, o son trabajos temporales que les hacen a temporadas necesitar de la prestación económica. El acto ha tenido lugar en la sede del IAS, en la Plaza del Pilar, donde ya trabajan unos 160 funcionarios. En octubre se espera alcanzar los 500, con el fin de la obra de la segunda fase para acondicionar los antiguos juzgados de Zaragoza.